La noche era oscura y el viento golpeaba con fuerza contra el parabrisas del coche. Javier, de apenas 22 años, regresaba a casa después de un largo día de trabajo. El cansancio lo vencía poco a poco. Sus ojos se cerraban por segundos y la música del coche ya no lograba mantenerlo despierto. Su vida era una rutina monótona: trabajar, pagar las cuentas, dormir. Nunca imaginó que esa noche la rutina se rompería en 1000 pedazos. A pocos kilómetros de su casa, un camión apareció de repente en el carril contrario. Javier intentó frenar, girar el volante, hacer cualquier cosa para evitar el impacto, pero fue inútil. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Un estruendo ensordecedor, el metal retorciéndose, el cristal estallando en 1000 fragmentos que cortaron su piel. Después, el silencio absoluto. El coche quedó hecho un amasijo de hierros. La sangre corría por su frente y el mundo se volvía borroso. Apenas alcanzaba a respirar cuando escuchó sirenas a lo lejos. La oscuridad lo fue envolviendo lentamente, mientras una pregunta rondaba en su mente. ¿Será este el final? Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero para Javier el tiempo parecía haberse detenido. Lo sacaron con cuidado de entre los restos del coche. Su cuerpo inerte apenas reaccionaba. Sus manos estaban frías, y la respiración, débil. Nadie sabía si llegaría vivo al hospital. Y sin embargo, en medio de esa tragedia, algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría no solo su vida, sino también la de la persona que, sin saberlo, estaba destinada a salvarlo. Reflexión. La vida puede cambiar en un solo instante. A veces, lo que parece una tragedia es solo la puerta hacia un encuentro que marcará nuestra existencia para siempre. La ambulancia atravesaba la ciudad a toda velocidad, con las sirenas iluminando la noche. Dentro, Javier apenas podía mantener los ojos abiertos. Cada bache en el camino le arrancaba un gemido de dolor. El paramédico a su lado presionaba con fuerza una compresa contra su herida en el abdomen, intentando detener la hemorragia. «Aguanta, muchacho. Ya casi llegamos», repetía, como si esas palabras pudieran sostenerlo entre la vida y la muerte. El hospital general no estaba lejos, pero para Javier cada segundo era eterno. Cuando la camilla cruzó las puertas de urgencias, el olor a desinfectante y las luces blancas le golpearon como un flash de realidad. Allí estaba ella, una enfermera de unos 40 años, uniforme impecable, rostro sereno pero con una mirada firme que inspiraba confianza. Se llamaba Elena. No sabía por qué, pero en cuanto vio al joven ensangrentado, su corazón dio un vuelco. «Pásenlo a la sala de emergencias rápido», ordenó con voz decidida. Con manos expertas comenzó a conectar los monitores, canalizar una vía y coordinar al equipo médico. Cada movimiento era preciso, pero algo dentro de ella le susurraba que ese caso no era como los demás. Había una sensación extraña, un vínculo invisible que no podía explicar. Javier, aún aturdido, alcanzó a sentir la calidez de esas manos sobre su piel. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo estuviera cuidando de verdad. Apenas podía hablar, pero su mirada se encontró con la de Elena por un instante. Ella le sonrió, intentando darle un poco de paz en medio del caos. «Todo va a estar bien. Confía en mí», murmuró. Y aunque esas palabras eran un protocolo que repetía a todos sus pacientes, en este caso, se sintieron diferentes. Reflexión. No siempre elegimos a las personas que entran en nuestra vida. A veces, el destino nos coloca frente a quienes estaban destinados a encontrarnos, aunque aún no lo sepamos. Elena permanecía junto a la camilla de Javier, revisando cada monitor, cada dato en las pantallas, cada latido débil que confirmaba que aún estaba con vida. Sin embargo, algo más la inquietaba. No era solo el estado crítico del joven, era una sensación difícil de describir, una especie de corriente invisible que la unía a él. Cada vez que tomaba su mano para comprobar el pulso, sentía una calidez que iba más allá del deber profesional. Algo en su rostro le resultaba familiar, pero no conseguía entender por qué. Su mente intentaba enfocarse en el trabajo, estabilizarlo, detener el sangrado, mantenerlo consciente, pero su corazón latía con fuerza, como si quisiera decirle algo que ella no alcanzaba a escuchar. Javier,
Todavía débil y apenas consciente, percibía la ternura de aquellas manos. No sabía su nombre, pero sentía que podía confiar en esa mujer. En medio del dolor, notaba la forma en que ella lo miraba, como si se preocupara por él de una manera diferente al resto, y esa mirada le daba fuerzas para seguir luchando. Elena se inclinó un poco más hacia él mientras ajustaba la máscara de oxígeno. Su respiración era lenta, su rostro pálido. «Vas a salir adelante, ¿me oyes?», susurró casi como una plegaria. Sus palabras, aunque suaves, resonaron en lo más profundo de Javier, que apenas asintió con la cabeza. Durante años, Elena había atendido a cientos de pacientes en situaciones similares. Había visto el dolor, la desesperación y también la muerte. Pero esta vez era distinto. No podía explicarlo, pero cuidaba a Javier como si una parte de ella supiera que ese joven significaba algo mucho más grande de lo que imaginaba. Reflexión. A veces el corazón reconoce antes que la razón. Hay vínculos que no se explican con palabras, pero que existen, y nos preparan para una verdad que está por revelarse. La habitación estaba en penumbra. Solo el leve zumbido de las máquinas de monitoreo rompía el silencio, mientras el corazón de Javier marcaba un compás irregular. Habían pasado varias horas desde la cirugía de urgencia, y Elena no se había movido de su lado. Sabía que los médicos le habían salvado la vida por poco, pero el riesgo seguía siendo alto. De repente, un leve movimiento en los dedos de Javier llamó su atención. Elena se acercó, tomó su mano y sintió la presión débil, pero real. «Vamos, despierta», murmuró en voz baja. Los párpados del joven temblaron y poco a poco se abrieron mostrando unos ojos cansados, desorientados, que parecían buscar respuestas en un mundo desconocido. La primera imagen que Javier vio fue el rostro de Elena. Sus ojos se encontraron por unos segundos que parecieron eternos. Había algo en esa mirada que lo tranquilizaba, como si hubiese encontrado un puerto seguro después de una tormenta. Intentó hablar, pero apenas salió un susurro inaudible. «Tranquilo, estás en el hospital, estás a salvo», le dijo ella con una voz cálida, acariciando suavemente su frente. Javier parpadeó despacio, intentando asimilar lo que había pasado. El dolor era fuerte, pero lo que más lo confundía era esa mujer. No sabía por qué, pero su presencia le resultaba extrañamente familiar. Elena, por su parte, sentía que algo se removía en lo más profundo de su alma. Había algo en los ojos de aquel joven que le recordaba a un pasado que creía haber enterrado. Se obligó a sonreír para darle calma, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. Reflexión. A veces despertamos de una oscuridad profunda, y sin entenderlo, la primera mirada que encontramos guarda un significado que cambiará nuestra vida para siempre. Javier seguía débil, pero con cada minuto recuperaba un poco de conciencia. Movió la cabeza lentamente, intentando reconocer la habitación, los aparatos a su alrededor, las luces frías del hospital. Sin embargo, sus ojos se detuvieron en algo mucho más pequeño, un colgante que Elena llevaba en el cuello. Era un pequeño medallón de plata, gastado por el tiempo, con una diminuta flor grabada en el centro. Javier lo observó fijamente. Su corazón dio un vuelco sin entender por qué. Había visto ese diseño antes. Una imagen difusa de su infancia apareció en su mente. Él, pequeño, sosteniendo un medallón idéntico en sus manos. ¿Sería él mismo? Elena, ajena a su mirada, ajustaba el gotero de suero cuando notó que el joven la observaba con intensidad. «¿Qué ocurre? ¿Sientes dolor?», preguntó suavemente. Javier señaló con un gesto tembloroso el colgante en su pecho. Ella lo tomó entre sus dedos, lo miró y sonrió con nostalgia. «Es algo muy especial para mí», dijo con voz baja. «Me recuerda a alguien que perdí hace mucho tiempo». Aquella frase resonó en Javier de manera inexplicable. Su mente estaba nublada por el cansancio, pero el medallón parecía gritarle una verdad que todavía no podía descifrar. Elena guardó el colgante bajo su uniforme y acarició la mano del joven. «Descansa, necesitas recuperarte», susurró, aunque por dentro sentía un leve temblor. ¿Por qué aquel paciente la miraba de esa forma? ¿Por qué cuando vio sus ojos al despertar, tuvo la sensación de que no era un extraño? Reflexión.
A veces el universo nos envía señales pequeñas que parecen insignificantes, pero son esas pistas invisibles las que pueden guiarnos hacia la verdad que llevamos años buscando. Javier no podía dejar de pensar en el medallón. Incluso mientras el sueño lo vencía por el cansancio y los analgésicos, su mente lo llevaba una y otra vez a la misma imagen. Él, siendo un niño de apenas 3 o 4 años, sosteniendo un colgante idéntico entre sus pequeñas manos. Era un recuerdo borroso, como una fotografía vieja cubierta de polvo, pero estaba ahí, intentando salir a la superficie. Cuando despertó unas horas después, lo primero que hizo fue mirar hacia la puerta, buscando a Elena. No estaba. Un nudo de ansiedad le apretó el pecho. Necesitaba saber más, necesitaba entender por qué ese objeto le resultaba tan familiar. Entonces, otra imagen golpeó su memoria. Una mujer joven, con una voz dulce que le cantaba para dormir, y en su cuello, ese mismo medallón brillando bajo la luz tenue de una lámpara. ¿Será posible?, murmuró para sí mismo. No podía ser. Sus padres adoptivos nunca le habían hablado demasiado de sus primeros años de vida. Solo le dijeron que había sido entregado a un orfanato cuando era bebé. Pero esa mujer de su recuerdo, con su voz cálida y su perfume inconfundible, había permanecido siempre en un rincón de su corazón. Elena regresó a la habitación en ese momento, y Javier la observó con atención. Cada gesto suyo, cada palabra, le resultaba extrañamente familiar. ¿Todo bien?, preguntó ella con una sonrisa leve, intentando transmitir calma. Javier asintió, pero por dentro estaba lleno de preguntas que no sabía cómo formular. Reflexión. Los recuerdos que creemos olvidados nunca desaparecen. Solo esperan el momento preciso para volver y mostrarnos una verdad que siempre estuvo allí, escondida en lo más profundo de nuestra alma. Esa noche, mientras Javier dormía, Elena salió unos minutos de la habitación para tomar aire. Necesitaba calmar el torbellino de emociones que le agitaba el pecho. Caminó hasta la pequeña terraza del hospital y apoyó los codos en la barandilla, mirando las luces lejanas de la ciudad. Respiró hondo, como intentando empujar hacia afuera los recuerdos que empezaban a regresar. Llevaba más de 20 años trabajando como enfermera. Había visto nacer y morir a cientos de personas, pero nada de eso borraba la herida que ella misma cargaba desde joven. Había perdido a su bebé. Nadie lo sabía en el hospital. Solo unos pocos amigos conocían aquella historia. Tenía apenas 17 años cuando se vio obligada a entregar a su hijo en adopción. Era demasiado joven, no tenía recursos, y su familia la presionó hasta que cedió. Aquella decisión la marcó para siempre. Cada cumpleaños, cada fecha especial, pensaba en él. ¿Estaría bien? ¿Lo habrían cuidado? ¿Alguna vez pensaría en ella? El medallón que llevaba en el cuello era el único recuerdo de esa época. Un pequeño regalo que le había dejado en la incubadora antes de que se lo llevaran. Elena cerró los ojos. ¿Por qué de repente sentía esa punzada tan fuerte en el corazón al pensar en Javier? ¿Por qué su mirada le resultaba tan dolorosamente familiar? Era absurdo, se decía. Ese muchacho era solo un paciente más. Pero en el fondo, algo le decía que no era así. Reflexión. Hay heridas que nunca cicatrizan. Podemos seguir adelante, trabajar, sonreír, pero en el silencio de la noche, esas pérdidas vuelven a recordarnos que hay una parte de nosotros que sigue incompleta. Cuando Javier despertó a la mañana siguiente, la habitación estaba tranquila. La luz del sol se filtraba por la ventana, dibujando sombras suaves en las paredes. Miró alrededor, buscando a Elena, pero no estaba. Sintió un vacío extraño, como si su ausencia le robara el aire. No podía ignorar más la sensación que lo atormentaba. Había algo en ella que conectaba directamente con los fragmentos de su pasado. Recordó el medallón y el recuerdo difuso de aquella mujer joven cantándole de niño. ¿Y si no era solo una coincidencia? Su corazón se aceleró. No podía quedarse con la duda. Con el poco aliento que le quedaba, pidió hablar con el trabajador social del hospital. Quería revisar los archivos de su adopción, aunque sabía que sería difícil. Mientras tanto, Elena regresaba a la habitación con una bandeja de medicación. Lo encontró despierto, mirándola de una forma intensa, como si intentara descifrarla. ¿Estás bien? Pareces preocupado, preguntó ella, acercándose a la cama.
Javier dudó unos segundos antes de responder. Necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez has perdido a alguien importante en tu vida? La enfermera lo miró sorprendida. Sintió que la pregunta la atravesaba como un cuchillo. Sí, hace muchos años, contestó, con la voz apenas audible. No dijo más. Javier quiso preguntar de quién se trataba, pero no se atrevió. Solo asintió y apartó la mirada, aunque en su interior, la sospecha crecía con más fuerza que nunca. Esa tarde, mientras Elena revisaba los informes médicos, Javier tomó la decisión de investigar por su cuenta. Necesitaba saber quién era realmente, de dónde venía. Intuía que esa verdad podría cambiarlo todo, incluso aunque doliera. Reflexión. Llega un momento en la vida en el que la necesidad de saber quiénes somos es más fuerte que el miedo a lo que podamos descubrir. Javier sabía que no podía seguir viviendo con esa duda. Cada mirada de Elena, cada gesto de cuidado, lo hacían sentir que entre ellos había algo más profundo que una simple relación paciente-enfermera. Pero necesitaba pruebas. No podía dejarse llevar solo por presentimientos. Ese mismo día, habló con el médico principal de su caso y le pidió un favor que cambiaría el rumbo de su vida. Realizar una prueba de ADN que confirmara o descartara lo que su corazón sospechaba. El médico lo miró con sorpresa, pero al notar la determinación en sus ojos accedió. Será confidencial. Nadie lo sabrá hasta que tengamos el resultado, le aseguró. Mientras Javier firmaba los documentos, sentía un temblor en las manos. Sabía que estaba a punto de abrir una puerta que podría desmoronar su mundo. Si sus sospechas eran ciertas, ¿cómo reaccionaría Elena? ¿Y si no lo eran? ¿Podría soportar otra herida en su vida? Elena, ajena a todo, entró en la habitación unos minutos después. Lo vio serio, más callado de lo habitual. ¿Todo bien? ¿Te sientes peor?, preguntó con ternura. Javier asintió, intentando disimular. Solo un poco cansado, respondió. Por dentro, sentía un nudo en la garganta. Quería decirle lo que estaba haciendo, pero temía que ella se alejara si se equivocaba. El médico tomó una muestra de sangre de ambos de manera discreta, bajo el pretexto de análisis rutinarios. Javier observó a Elena mientras ella extendía su brazo para que le extrajeran la muestra, sin sospechar nada. Fue un momento cargado de simbolismo. Dos vidas conectadas por una aguja que podía revelar la verdad más grande de sus vidas. Reflexión. Buscar la verdad es un acto de valentía. A veces tenemos miedo de lo que podamos descubrir, pero vivir en la duda es mucho más doloroso que enfrentarse a la realidad. Los días posteriores fueron una tortura para Javier. Cada minuto parecía durar una eternidad. Se esforzaba por mantener la calma, pero su mente no dejaba de girar en círculos. ¿Y si el resultado confirmaba sus sospechas? ¿Y si estaba a punto de descubrir que Elena era realmente su madre biológica? Cada vez que ella entraba en la habitación, el corazón de Javier se aceleraba. Observaba cada detalle de su rostro, buscando similitudes con las imágenes difusas de su niñez. Su sonrisa, el brillo de sus ojos, incluso la forma en que le acomodaba la manta al dormir, todo le parecía familiar. Era como si su alma la reconociera, aunque su mente intentara negarlo. Elena, por su parte, no podía evitar notar que Javier estaba más pensativo, más distante. Lo atribuía al proceso de recuperación, pero había algo en su mirada que la inquietaba. En silencio, ella también sentía que aquel joven no era un paciente cualquiera. Había algo en él que removía recuerdos que llevaba años intentando olvidar. Las noches eran las peores para Javier. Despertaba sobresaltado, recordando fragmentos de su infancia. Un perfume dulce, una voz cantándole para que se durmiera, un medallón brillando bajo la luz tenue. Cerraba los ojos con fuerza, deseando que esos recuerdos fueran más claros. Finalmente, el médico le avisó que el resultado estaría listo al día siguiente. Javier apenas pudo dormir esa noche. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en lo que podría pasar. Si el ADN confirmaba lo que sospechaba, su vida cambiaría para siempre. Si no, tendría que aceptar que el vacío de sus orígenes seguiría siendo un misterio sin resolver. Reflexión. La espera de una verdad importante puede ser más dolorosa que la verdad misma, pero es en esa espera donde descubrimos cuánto significa realmente para nosotros lo que estamos por conocer.
La mañana siguiente parecía una de esas que se clavan en la memoria para siempre. Javier estaba despierto desde hacía horas, observando el techo de la habitación, mientras su corazón latía con fuerza. Cada sonido del pasillo lo hacía sobresaltarse, temiendo y deseando al mismo tiempo que la puerta se abriera. Finalmente, el médico entró con un sobre en la mano. Su expresión era grave, pero tranquila. Javier sintió que el aire le faltaba. Sus dedos temblaban mientras extendía la mano para recibir el sobre, pero el médico lo detuvo. ¿Estás seguro de que quieres saberlo ahora? Si lo prefieres, puedo leértelo yo mismo. Javier tragó saliva y asintió. Léalo usted, por favor, dijo con voz apenas audible. El médico abrió el sobre con cuidado y comenzó a leer. La prueba de ADN es concluyente. Hubo un silencio que pareció eterno antes de que continuara. Elena es tu madre biológica. Las palabras resonaron en la habitación como un eco imposible de ignorar. Javier se llevó las manos a la cara, sintiendo un torrente de emociones que lo atravesaban por completo. Incredulidad, alivio, alegría y dolor, todo mezclado. No podía creerlo. La mujer que lo había cuidado con tanta ternura era su madre. El médico le puso una mano en el hombro. Tómate tu tiempo, Javier. Esto es mucho para procesar. Pero Javier apenas escuchaba. En ese momento solo podía pensar en Elena, en cómo sería mirarla a los ojos ahora que sabía la verdad. Reflexión. Hay verdades que nos desarman por completo. Nos muestran que la vida es capaz de tejer historias imposibles y que, incluso después de años de separación, el amor verdadero encuentra la manera de volver. Javier pidió unos minutos para calmarse, pero en realidad lo único que quería era verla. Su mente estaba desbordada. Ahora todo tenía sentido. Su mirada cálida, el medallón, esa sensación de familiaridad que lo envolvía cada vez que Elena estaba cerca. Por un momento temió que su voz le temblara al hablar, pero sabía que no podía seguir ocultando la verdad. La puerta se abrió, y ella entró con su habitual serenidad, sosteniendo una bandeja con medicamentos. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó con esa sonrisa que tanto lo tranquilizaba. Javier apenas podía contener las lágrimas. La observaba con el corazón en la garganta, sabiendo que estaba frente a su madre, la mujer que lo había dado en adopción para darle una oportunidad mejor, la misma que ahora lo había salvado de la muerte. Necesito decirte algo, comenzó Javier con voz quebrada. Elena lo miró, preocupada. ¿Qué pasa, hijo? ¿Me asustas? Esa palabra, hijo, resonó en Javier con un peso diferente. Respiró hondo y la miró fijamente. Lo sé, dijo en un susurro. Sé que eres mi madre. Elena se quedó paralizada. Por un instante no supo cómo reaccionar. Su rostro se transformó por completo. Incredulidad, sorpresa y finalmente un temblor profundo que le recorrió el cuerpo. ¿Qué estás diciendo?, murmuró. Javier extendió la mano hacia ella. Hicimos una prueba de ADN. El médico me lo dijo hoy. Eres tú, mamá. Eres tú. Elena dejó caer la bandeja al suelo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras se acercaba lentamente a la cama. Tomó las manos de Javier y las estrechó contra su pecho, como si temiera que desapareciera. Dios mío, no puedo creerlo. Te busqué en cada rostro, en cada paciente que atendí. Y eras tú, aquí, conmigo, todo este tiempo. Ambos se abrazaron con fuerza, llorando como si todo el dolor de los años se desvaneciera en ese instante. Era el reencuentro que nunca imaginaron, el milagro que la vida les había regalado. Reflexión. Cuando el amor verdadero nos encuentra, no importa el tiempo ni la distancia que nos haya separado. El alma siempre reconoce a quienes le pertenecen. Elena permanecía abrazada a Javier como si no quisiera soltarlo nunca más. Las lágrimas seguían rodando por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza sino de alivio, de un amor que había estado en silencio durante tantos años. Cuando finalmente se separaron un poco, ella tomó el rostro de su hijo entre sus manos y lo miró con una mezcla de orgullo y dolor. Perdóname, dijo apenas con un hilo de voz. Nunca quise abandonarte. Era tan joven, Javier. Tenía 17 años y no tenía nada. Mis padres me obligaron a entregarte porque decían que era lo mejor para ti. Pero cada día de mi vida pensé en ti. Cada cumpleaños, cada Navidad. Me preguntaba dónde estarías, si estarías bien,
si alguna vez pensarías en mí. Javier escuchaba en silencio, sintiendo el corazón estrujarse. Ahora entendía el peso que ella cargaba desde hacía tanto tiempo. Recordó sus propios años de vacío, la sensación de no saber de dónde venía, pero también pensó en la mujer que lo había cuidado sin saber que era su hijo, dándole una ternura que parecía venir de algún lugar profundo. «Mamá, no tienes nada que perdonar», respondió con voz entrecortada. «Yo también soñaba con encontrarte, aunque no lo supiera. Sentía que algo me faltaba, y ahora entiendo que eras tú». Elena rompió a llorar de nuevo, apoyando la frente contra la de Javier. «Ojalá hubiera tenido el valor de buscarte antes», susurró. «Me encontraste en el momento justo», dijo Javier. «Si este accidente no hubiera pasado, tal vez nunca habríamos coincidido, pero lo hicimos, y ahora no pienso dejarte ir». Reflexión. El perdón es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos y a quienes amamos. Nos libera del pasado y nos permite comenzar de nuevo, incluso cuando creemos que es demasiado tarde. Los días siguientes estuvieron cargados de emociones que ambos apenas podían procesar. Javier aún se recuperaba físicamente del accidente, pero emocionalmente sentía que algo dentro de él había sanado. Elena no se separaba de su lado, permaneciendo con él en cada comida, cada revisión médica, cada momento de silencio en el que simplemente se miraban para convencerse de que todo aquello era real. Por las noches, Javier le pedía que le contara más sobre su vida. Quería conocer cada detalle de lo que había vivido desde aquel día en que lo entregó. Elena, entre lágrimas, le habló de los años de trabajo en el hospital, de las noches en las que pensaba en su hijo perdido, y de cómo ese vacío la había acompañado siempre. Javier escuchaba en silencio, sintiendo que poco a poco estaba descubriendo la historia que le faltaba para entenderse a sí mismo. También él compartió sus vivencias, cómo fue crecer en un hogar adoptivo, los momentos felices y los difíciles, los sueños que había tenido y los miedos que lo habían acompañado. Elena lo escuchaba con atención, guardando cada palabra como un tesoro. Hubo momentos de risas, recuerdos compartidos y también silencios cargados de emoción. Cada día que pasaba, el vínculo entre madre e hijo se hacía más fuerte, como si los años de separación se desvanecieran. Había heridas que todavía dolían, pero sabían que podían curarlas juntos. Una tarde, Javier tomó la mano de Elena y le dijo con firmeza: «Quiero que estés en mi vida, de verdad. No solo como la enfermera que me cuidó, sino como mi madre. No quiero perderte otra vez». Elena lo abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos, y susurró: «Yo tampoco, hijo. Esta vez no habrá nada que nos separe». Reflexión. No importa cuánto tiempo haya pasado, siempre hay oportunidad de reconstruir los lazos rotos, de crear una nueva historia basada en el amor y la verdad. Elena y Javier se encontraban una vez más en la terraza del hospital, el mismo lugar donde ella solía buscar consuelo en silencio. Esta vez, sin embargo, no había soledad. Estaban juntos, contemplando el horizonte teñido por el atardecer. Javier sentía el aire fresco en su rostro y pensaba en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. El accidente, el dolor, la incertidumbre, y ahora, el milagro de haber encontrado a su madre. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?», preguntó Elena apretando suavemente su mano. Javier asintió conmovido. «Es como si la vida hubiera movido todas sus piezas para que nos reencontráramos. Si ese accidente no hubiera ocurrido, quizás nunca habría sabido la verdad». Elena lo miró a los ojos y sintió un nudo en la garganta. «Pasé años preguntándome si algún día volvería a verte. Llegué a pensar que era imposible. Pero aquí estás, y ahora entiendo que nunca dejamos de estar conectados, aunque estuviéramos lejos». Javier sonrió con ternura. «Quizás por eso sentí algo especial desde el primer momento que te vi, como si mi alma te reconociera antes que mi mente». Ambos permanecieron en silencio unos segundos, disfrutando del simple hecho de estar juntos. Sabían que el camino no sería fácil. Había años de separación y heridas por sanar, pero también sabían que tenían una segunda oportunidad, un regalo que no pensaban desperdiciar. «Prometámonos que esta vez será diferente», dijo Javier. Elena lo abrazó con fuerza. «Lo prometo, hijo. Esta vez nada nos separará». Mientras el sol desaparecía en el horizonte,
Ambos comprendieron que lo que había ocurrido no era una simple coincidencia. Era la vida dándoles una oportunidad de recomenzar, de amarse y recuperar el tiempo perdido. Y en ese abrazo, sintieron que el vacío que los había acompañado durante tantos años finalmente comenzaba a llenarse. Reflexión: hay encuentros que parecen imposibles, pero el destino siempre encuentra el momento perfecto. A veces, lo que creemos una tragedia es en realidad la puerta hacia el milagro que estábamos esperando.